Hola, ¿qué tal? Qué gusto que está nuevamente hoy, un martes más, día de estudio. Mi nombre es el pastor Jorge Basabe, mi amada esposa Hilda Basabe. Hemos estado juntos por muchos años, 42 años, ha sido un placer y qué gusto poder estar aquí hoy en este día con ustedes. Hablaremos acerca del capítulo 8 del libro de los Hechos y seguirán la próxima semana, lo cual les esperamos que vengan y estén ahí. Mi amor, este capítulo es muy interesante porque habla acerca de lo que más te apasiona. Sí, es un capítulo realmente sorprendente porque es donde vemos cómo es que la iglesia se pone en marcha. Al final del capítulo anterior, del capítulo 7, estuvimos viendo que Esteban es apedreado, que Saulo está ahí siendo testigo de eso. Y esto lo que provoca, amor, es una... Sálvese el que pueda. Sálvese el que pueda. Un esparcir de los discípulos. El versículo nos habla, la Biblia nos habla de que ahí en Hechos 8 salieron todos con excepción de los apóstoles. Los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero el resto de los discípulos salen huyendo y se riegan por Judea y por Samaria. Lo impactante y lo que me encanta de esto, como bien dices, es que por donde quiera que ellos van llevando la semilla, van llevando la palabra, van llevando el nombre de Jesucristo. Es muy interesante cómo a veces en circunstancias tan adversas provocan que hablemos del Evangelio. Comúnmente, mientras estamos en nuestra caja de seguridad, de confort, tenemos nuestras necesidades suplidas, vamos a nuestras iglesias, todo está bien. Pero en realidad el Señor siempre nos quiere sacudir. ¿Qué significa eso? Que vayamos y llevemos las buenas nuevas. Porque ese es el objetivo de todo creyente, llevar las buenas nuevas, no quedarnos en nuestra zona de confort, sino salir precisamente a llevar las buenas nuevas. Y parece ser como que aquí Dios sacudió usando al buen Saulo, ¿no? Que estaba lleno de ira, celoso, y salen esparcidos. La palabra esparcidos viene del diáspora, que significa la semilla salió. Aquí en la ciudad de Houston, Texas, curiosamente a veces nos llegan los vientos del Sahara. ¿Oíste bien? Del Sahara. Desde allá nos llegan a veces esos vientos. Y es exactamente lo mismo que sucedió. Salieron, pero no salieron solamente corriendo. Ten en cuenta que esa carrera, entre comillas, entre Jerusalén y Samaria, hablamos más o menos un poquito más de 100 kilómetros entre montañas. No era como subirse al freeway, tu Mustang, métele primera, segunda y saliste y ya llega. No, eso era caminando. Pero como bien dices, mi amor, me encanta porque dice la Escritura en el verso 4 que habían sido esparcidos, iban predicando la palabra, iban predicando. Tú que eres tan amante de la gramática, ¿qué significa el verbo iban? ¿En qué tiempo presente? Bueno, ahí está en pasado, pero lo estaban haciendo, era un acto intencional. No era algo que estaban haciendo por imposición, de ninguna manera, por obligación, claro que no. Era simplemente la pasión que ardía en el corazón de ellos, de lo que habían vivido de Cristo. Y es esa pasión que hay en ellos por lo que han vivido de Jesucristo, lo que los impulsa a estar hablando. Claro, fueron esparcidos de una manera que no se imaginaban, ciertamente. Claro. Pero, como resultado del asesinato de Claro. Y esto es algo que los hace salir corriendo, pero ¿cuántos en un momento, y aquí es como que un punto de reflexión, cuántos en un momento muy difícil de nuestra vida tomamos conciencia de que no importando lo difícil del momento que vivimos, no podemos dejar de compartir el nombre de Jesús? Claro, claro. Y es interesante porque el último mandamiento que Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad.
las buenas nuevas. Así es. Sí. Poner las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. Y eso sigue siendo vigente, porque el Jesús que fue ayer es hoy y es mañana. Así es. No ha cambiado. Definitivamente. Pero eso es para aquel que se atreve a creer y comprobar que lo que él dijo es verdad y es real. Así es. Y bien dices, porque aunque estos iban predicando la palabra de lugar en lugar, me encanta cuando Felipe desciende y dice que les predicaba a Cristo. Pero quiero que nos detengamos un momentito antes. No, espérame, déjame correr. Quiero que nos vayamos porque hay ahí el capítulo 8 arranca con un personaje. Y en este capítulo vemos a 4 personas que nos muestran todo un panorama muy completo. Y el primero en aparecer en escena es Saulo, y el primer versículo dice que Saulo consentía con su muerte. Está hablando obviamente de Esteban, que estaba de acuerdo. Y Saulo era un hombre que en los demás capítulos, yo creo que a lo largo de los capítulos del mismo libro de Hechos, que vamos a seguir estudiando, y en las epístolas que él mismo escribe, podemos crear una imagen muy clara de quién era. Ahorita nos vamos a enfocar en quién era él en este momento, ¿verdad? Porque en ese momento era un hombre extremadamente celoso de la ley, que perseguía a los creyentes, que los arrastraba de sus casas, hombres, mujeres, no le importaba, y los mataba, no le importaba. Y lo hacía por un celo vivo de la palabra de Dios que tenía él hasta ese momento. Y es interesante porque puede haber un celo de la palabra, pero no significa que tuviste un encuentro con Cristo. No, y él no lo había tenido. Porque dice en Juan que la gracia y la verdad es en Cristo. La ley es en Moisés. O sea, él era celoso. Muchas veces las personas son celosas en sus iglesias, en sus acciones, porque alguien más no lo está haciendo. Pero tal vez no hubo un encuentro aún con Cristo, como lo vemos en Pablo, que era, no sé de qué parte sería, pero era bravo el tipo. Pero era de Tarso. Ya, bueno. pero ya fue tan tremendo el cambio que incluso vino el cambio de nombre. Absoluto. Por eso es Saulo, con el que nos topamos aquí al principio del capítulo 8, es un Saulo que es fariseo de fariseos, que es, ahora sí que se siente él irreprochable en cierto sentido ante la ley, porque él mismo lo menciona por allá en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, verso 6, si mal no recuerdo, lo menciona. Entonces, él en realidad lo que hacía, lo hacía, y lo menciona también en la segunda epístola de Timoteo, que lo hace con una limpia conciencia. O sea, él está obrando de esa manera porque cree que al hacerlo está cumpliendo la voluntad de Dios. Mira, aquí nos pasaríamos hablando de Pablo, pero fácil. Sí, pero tenemos que seguir. Porque eso que estás diciendo es, nuevamente, cuando las personas caminan bajo la ley y sus acciones o sus obras les hacen sentir superior a otros. Sí, y muchas veces el resultado es que menospreciamos a otras. Claro. Y no es lo que está hablando. Por eso digo, si nos metemos ahí, nos vamos a meter en ese punto. Nada más mencionemos a Saulo y con ese nombre en este principio. Pero es parte de lo que muchos hacen, exactamente. Y tienes toda la razón, amor. Por eso, como dices, hay esos 4 personajes y el segundo me encanta, que es Felipe. ¿Sí? Porque Felipe hablaba la palabra, y me encanta cuando dice, descendiendo a Samaria, predicaba a Cristo. Salieron de Jerusalén a Samaria, más de 100 kilómetros fácilmente, pero predicaba a Cristo. Ahora, ¿quién es Felipe? Bueno, en el capítulo 6 tú lo puedes ver cuando es parte de los 7 diáconos, que eran hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría. Sí. O sea, no era cualquiera que veía una solicitud. No. Es llenos del Espíritu, de sabiduría y buena reputación. O sea, eran hombres con carácter piadoso. Pero me encanta en el verso 8:6, recuerda que estamos estudiando el libro de los Hechos, capítulo 8, el 8:6 dice, las multitudes unánimes prestaban atención
a lo que Felipe decía y al oír y ver las señales que hacía. Aquí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Dice, prestaban atención a lo que Felipe decía. Yo me pregunto, ¿cómo lo habrá dicho de tal manera que la atención de las multitudes estaba sobre él? Las cautivaba. Me llama mucho la atención en 1 de Pedro 3:15 que dice que cuando piden el por qué crees en ti, por qué crees en Cristo, lo hagas de una manera en la que estás preparado, la que lo haces con reverencia, la que haces con mansedumbre. Cuando presentas el Evangelio, ¿no? No es como que, hermano, no, es con ese amor, con esa reverencia, porque dice, prestaban atención a lo que decía, prestaban atención. Obviamente que había una pasión en él, lo que decía, porque predicaba a Cristo. Sabía y había visto los milagros. Y fíjate qué interesante lo siguiente, dice, que al oír y ver las señales de lo que hacía. Interesante. Porque eso me hace pensar esto. Muchas veces yo podré hablar del Evangelio. Soy pastor. Pero ¿qué señales verán en mí que no son congruentes a lo que oyen? Y por lo tanto, no creen en Cristo. Pero bueno, ahí dejo ese pensar. Y ciertamente, ciertamente. Y nos encontramos aquí en el capítulo 8 que se juntan dos personajes ahí en Samaria. Felipe, que está presentando el Evangelio con pasión, que cautiva la atención de los que lo oyen, que es respaldado por el poder del Espíritu Santo con milagros y señales, pero la Escritura dice que hay un resultado de eso. Así es, y por eso dice que verso 7, muchos espíritus inmundos salían gritando, pero me encanta el verso 8 cuando dice, había gran regocijo en aquella ciudad. Así es. Ahora, 8:8. Ten en cuenta que un hombre puede hacer la diferencia cuando se atreve a creer en su Señor y actuar como su Señor le dice. Un hombre. Porque ese hombre llamado Felipe trae a esa ciudad no solo las buenas nuevas, no solo la sanidad, sino un gran regocijo en aquella ciudad. Eso me hace pensar nuevamente a ti y a mí, ¿qué marca estamos dejando en nuestra ciudad? Eso me hace pensar a ti y a mí, ¿cómo estamos actuando a bien de dejar ese regocijo en la ciudad? Y obviamente, como las señales dices, se reúne, pero no te interrumpo, mi amor. No, es que ahorita me hiciste pensar en algo, en que muchas veces es fácil acomodarnos un poquito en lo que nuestra iglesia está haciendo en la ciudad, ¿cierto? Y el alcance que está teniendo nuestra iglesia y el renombre que pueda tener en la ciudad y lo que la iglesia está logrando. Y sí, gracias a Dios por eso. Gracias, porque eso es gracias a Dios porque es lo que debemos de estar haciendo. Absoluto. Pero sin embargo, aquí estamos hablando de un individuo. Así es. Entonces, yo no me puedo como no puedo eludir, esa es la palabra, no puedo eludir mi responsabilidad personal delante de Dios de llevar el Evangelio yo, por mi cuenta. O sea, muchas veces caemos, lo que está diciendo es que caemos en el error que si la iglesia está haciendo ciertas cosas que no estoy de acuerdo, me retiro y dejo de asumir mi responsabilidad de llevar las buenas nuevas. No, a lo que me refiero es porque la iglesia está haciendo lo que se le ha encomendado hacer, entonces yo soy parte de esa iglesia y yo siento que pues ahí voy con la iglesia haciendo mi parte, pero en realidad
no la estoy haciendo. Porque el que no está aquí un hombre, Felipe, y es él el que está compartiendo, y es él el que está trayendo ahora sí que la palabra viva de Dios, y es a través de ese hombre Felipe que está viendo milagros, sanidades, está viendo ahora sí que espíritus que salen fuera de los que estaban poseídos. ¿Y en dónde lo estaba haciendo? En Samaria. En Samaria, En un lugar, donde no iban los judíos. Exactamente. Porque el último que estuvo ahí fue Jesús con la samaritana. Sí. Entonces no iban ahí. Así es. O sea, sígueme. Sí, entonces a eso me refiero, ese es el punto, que yo tengo que asumir mi responsabilidad personal de llevar yo la palabra y confiar en que hay la unción en mí para que también el Espíritu Santo se manifieste con señales. Claro, porque para que haya gozo en la ciudad. El mandamiento de ir por todo el mundo no fue para grupos, fue para los creyentes. Así es. Pero bueno, sigue, porque tú y yo aquí nos vamos, no quiero que me desgreñes. Eso es en privado. Okay. Ok, pero aquí entonces hay un encuentro entre este personaje lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, que es Felipe, y otro personaje del que se decía que estaba lleno del poder de Dios y que era un hechicero. Algunas versiones, yo estuve leyendo todas las que me encontré en español y algunas en inglés, lo describen como mago, como hechicero, ¿verdad? Como, sí, alguien que practicaba ese tipo de cosas, pero el título que se le daba, este es el gran poder de Dios. ¿Y de quién estamos hablando? Del famoso Simón. Ni más ni menos. Pero es muy interesante porque dice la Escritura que él creyó, incluso se bautizó y se le pegó como chicle a Felipe. Sí, así. Porque estaba atónito, así como que atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. O sea, el tipo estaba, ¡wow! Yo quiero estar contigo. Y no perdamos de vista que él, nos dice aquí la Escritura, que él hacía grandes cosas, tanto que tenía engañada a la gente. Claro. O sea, si él hacía grandes cosas como para engañar a tanta gente en la ciudad, imagínate, amor, lo que estaba viendo él en Felipe, que se le pegó como chicle y estaba con la quijada abierta, viendo lo que él sabía que él no tenía. Él podía ver que en Felipe había algo que él no tenía. Y me llama la atención en el verso 9 porque dice, pretendiendo ser un gran personaje. Pretendiendo ser un gran personaje. En mi caminar, casi 40 años que tenemos en el Señor, he visto este tipo de personas. ¿Sí? Que se le pegan a alguien porque pretende ser un gran personaje. Yo una vez usé una frase que fui muy criticado, en donde me junto con los grandes para sentirme agrandado. ¿Sí? Pero la realidad es por el complejo interior. Y más adelante vamos a ver cómo Pedro y Juan sacan a la luz ese corazón. Así es. Porque hay un motivo, o sea, ¿por qué se juntó con Felipe? ¿Qué es lo que lo motivaba? Y esa es la gran pregunta. ¿Qué te motiva? ¿Qué nos motiva? Mi ánimo a tu persona y a mi persona no solo es escudriñar y aprender, qué bueno, es el vivir el Evangelio, es aplicar el Evangelio, es que esa luz que hay partes oscuras en nuestro corazón nos le ilumine. ¿Qué nos motiva? Y bueno, volviendo a la Escritura, por ahí en el verso, ya lo perdí, 14. En el verso 14 se nos menciona que tanto Pedro como Juan, los apóstoles, escucharon que ahí en Samaria la gente había recibido a Cristo, habían sido bautizados en agua, pero que aún no habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Y entonces ellos deciden ir y viajan a Samaria para poder
ahora sí que como usamos la palabra en la iglesia, ministrar la llenura del Espíritu Santo. Y aquí es donde yo creo que a Simón se le cayó todavía la quijada más abajo al ver que cuando los apóstoles imponían las manos sobre las personas, sobre los creyentes, estos recibían el Espíritu Santo. Y eso fue algo que él vio. Quiere decir que hubo una manifestación evidente de que esas personas estaban recibiendo el Espíritu Santo. No fue algo que como que no se veía, se vio, él lo vio. Claro. Y ahí es donde surge lo que tú dices, de que sale a la luz el corazón de Simón. Sí, porque quiso comprar. O sea, quiso comprar. El Evangelio no se compra, tampoco se vende. Es dado por el Señor. Y es muy interesante porque cuando Él ofrece dinero, Pedro le dice que tu plata perezca juntamente contigo. Otra versión dice que se pudra tu dinero contigo. Entonces, o sea, me encanta porque es cuando un hombre tiene autoridad y Sí. revela el corazón, porque incluso en el verso 21 dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Cuando Así uno es. camina con el Señor puede ver el corazón, Así discierne es. uno. Y me encanta aquí Pedro porque discernió y sacó, es como sacar aquí, sacó lo oculto de Simón y le dijo, tu corazón no es recto, no es recto. Y me llama mucho la atención porque también dice, veo que en amargura estás. Sí. O sea, de ahí, si nos ponemos a analizar el por qué era un gran personaje, es porque había en él mucha amargura. Hay otras versiones me gustan porque dice que había en él un corazón envenenado. Y de rencor. envidia, otras versiones hablan de envidia y de amargura. Y es curioso porque cuando le dice Pedro, no tienes parte ni suerte en este asunto, en otras versiones lo menciona como no tienes derecho a recibir el Espíritu Santo. Lo cual nos hace concluir en que, aunque estaba pegado a Felipe, aunque creyó aparentemente y se bautizó, ¿tú qué dices? ¿Que había nacido de nuevo o no? Sus acciones hablaban. Así es. Aunque estaba junto, había Así es. sido bautizado, obviamente no había nacido de nuevo. Igual también Pablo. Celoso, pero no había conocido. Sí, Saulo. Perdón, Saulo. Saulo. Gracias, mi amor. No le cambies el nombre. No, Después Saulo. el Señor le cambia el nombre. Pablo. Sí, pero aquí es impresionante esto de cómo el Espíritu Santo se encarga de que salga la realidad del corazón de Simón, de manera que pudieran ver toda la gente que antes había estado engañada por él, que aun cuando decía ser cristiano, no lo era. Y aquí esa es otra pregunta, ¿verdad? Porque no todo el que dice ser es. Y hay que saber discernir con quién tratamos, porque no todos los que se dicen haber nacido de nuevo realmente lo han hecho, y de hecho el Señor habla de los que que se meterían lobos entre la manada disfrazados de ovejas. Eso me hace pensar hace 40 años cuando yo no era creyente. Yo le decía al Señor, ¿cómo sabe? ¿Cómo sé que este es creyente? Fue tan bueno y tan dulce que me acuerdo que dijo, por sus frutos me conocerás. Nuestra vida, no estoy hablando de nosotros, sino nuestra vida es la que reflejará, de acuerdo al fruto, nuestras convicciones. Un último detalle yo creo que nos da la clave de que Simón realmente no había nacido de nuevo, es cuando después de oír lo que Pedro le dice, la respuesta que le dice, rueguen ustedes por mí al Señor para que nada de esto, de lo que han dicho, venga sobre mí. En vez de arrepentirse y decir, Dios mío, perdóname,
quiero conocerte realmente. No, lo único que piensa es que no me vaya a caer todo eso que le salió de la boca de este hombre porque así me va a ir. Es lo único que piensa en sálvese el que pueda. Así es. Y eso te habla de que su espíritu no había, ahora sí que, vuelto a la vida espiritual. Es muy interesante que analicemos personajes, porque eso nos hace ver cierta identidad con ellos. Pues, o sea, en el sentido donde estamos. Claro, eso es lo que viene a ser la estamos palabra para nosotros. Y a dónde vamos. Porque si la palabra no es mi brújula, entonces ¿a dónde voy? Y solamente me enfoco a congregarme, a estar en la iglesia, pero ¿a dónde voy? Entonces, por eso hago énfasis en ello, porque es de suma importancia el ver estos personajes, que es lo que hicimos en este estudio, es estar escudriñando esos personajes. Claro, nos pasaríamos mucho más tiempo, porque hay mucho más todavía, pero es cierto, cuando dice, tú tienes un corazón amargado, compadre, resentido. Pero siguiendo, me encanta el verso 25, 8:25, que dice que después de haber testificado los apóstoles, Pedro y Juan, iniciaron su regreso a Jerusalén. No regresaron en first class, no tomaron su avión, no fueron en vuelo directo. No, sino dice que en el camino de regreso, ¿qué iban haciendo? Anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Seguían en la población de Samaria, seguían hablando del Señor, a bien de qué, de que conocieran a Cristo. Así es. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En mi amado país, que es mío, no más tuyo, decimos un dicho que el que es perico donde quiera es verde. ¿Qué significa? Que como creyente en donde estemos hablaremos del Señor, pero lo más interesante es cuando hablamos sin palabras. Me hace recordar aquella frase que decía aquel hombre, prediquen todo lo que sea necesario, y si es necesario, usen las palabras. Prediquen todo lo que puedan. Y si es necesario, usen las palabras. Usen las palabras. Wow. Es el ejemplo, es nuestra vida, es la manera como vivimos lo que va a dar el mayor impacto de quién realmente es Jesucristo. Porque cuando no hay congruencia en lo que decimos creer y lo que hacemos, en realidad estamos negando a Cristo, tristemente. Así que tenemos que ser cuidadosos, no en guardar apariencias, amados, porque no se trata de guardar apariencias, no se trata de ponernos una máscara de cristianitos y de ser hipócritas. No se trata de ser, de realmente ser hijos de Dios, de ser testigos de Jesús, de ser ese Cristo viviente que va por las calles y por donde quiera que andemos, va reflejándose, va brillando, va mostrando quién es Dios y el poder de la salvación que hay en Jesús. Confirmando lo que estás diciendo, me llama mucho la atención en el verso 26. Es que un ángel del Señor habló a Felipe, que es el evangelista, ¿verdad? Diciendo, levántate y ve al sur. O sea, le mandó el Señor un texto. Porque hoy en día, si no hay textos, ¿verdad? No, me encanta cuando le dice, levántate, ve al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ahora, este camino era un camino desierto. Ten en cuenta que él estaba, ¿dónde? En Samaria. Ahora fue a Gaza. Yo me preguntaba, qué interesante, porque dice, levántate y ve hacia el sur, levántate, ¿verdad? Ya sé que me salí de las cámaras, se ponen nerviosos cuando las cámaras. Pero me llama mucho la atención cuando dice, levántate y ve. Él no preguntó, oye, Señor, ese lugar está desierto, o sea... ¿Y para qué voy? ¿Y para qué voy? No pasan ni las moscas. Simplemente dice, levántate y ve. ¡Wow! El verso 27, él se levantó y fue. Punto.
yo digo, Señor, enséñanos a ser obedientes, me incluyo yo, que no cuestiona a uno, simplemente obedece a uno. Pero dice, aquí había ¿qué? Un eunuco etíope, oficial de Candace, reina de los Etiopíos, de Etiopía, el cual estaba encargado de todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Pero resulta ser que cuando él regresaba iba leyendo una porción de la Escritura. Y si tú quieres ampliar más a ese aspecto, mi amor, o quieres... Es un hombre, o sea, a mí me hizo pensar, por un lado es un eunuco y eso nos da una idea de que tenía un alto puesto, como lo está diciendo, porque era una costumbre en esa época que los que tenían, los funcionarios que tenían altos puestos eran eunucos. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención, o sea, me hizo hacerme muchas preguntas es, ¿qué hace este hombre que es de Etiopía viajando a Jerusalén para buscar de Dios? Eso me habla de que este hombre, en su entender, estaba buscando de Dios. Bueno, ten en cuenta que la reina Saba había tenido contacto claro. con Salomón y por eso ellos sabían de la ley. Claro, pero él viaja, él hace un recorrido y va hasta en un carruaje. En un carruaje, va en ese carruaje. En su limusina. Ajá. Y lo hace porque su corazón necesita algo más, porque está consciente de un vacío interno, un vacío espiritual. Yep. Y está buscando la respuesta que llene ese vacío. Así es. Así es. Pero me llama la atención esto, amor. Cuando él escucha a ese hombre lo que estaba leyendo, tú lo puedes leer, es el verso 32 al 33. Y cuando digo tú lo puedes leer es porque quiero que tú también te escudriñes y metas a la Escritura. Está hablando de Jesús prácticamente. Y le dice, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Pero me gusta la respuesta de este hombre. Dice, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Y creo que es interesante mencionar el pasaje que está leyendo de Isaías. Dale, mi amor. Porque está leyendo el pasaje de Isaías que dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y ahí es cuando le dice el eunuco a Felipe, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo? ¿O de algún otro? ¿O de alguien más? ¿De quién habla este profeta? Ya. Pero me llama aquí la atención porque como Felipe nuevamente, ahora sí que le explica el Evangelio. Verso 35. Entonces Felipe abrió su boca, comenzando de esa escritura que estaba leyendo, le anuncia el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, obviamente, iban platicando. Yo me imagino de ese tipo de viajes interesantes cuando uno viaja, que vas junto a alguien y son de esos vuelos enriquecedores que va uno aprendiendo de alguien más. Que no importa las horas que haya llevado el vuelo, el viaje, lo que sea, pero no fue un viaje así como de que... No, sino que ¿qué tienes tú que me enriquece a mí? Claro. Y eso me hace pensar nuevamente en ti y en mí. Qué gran importancia de saber dónde estamos parados para que cuando se presente esa oportunidad de la situación en la que esa persona está viviendo o de la porción que está leyendo, podamos agarrar de ahí y llevarles y presentarles a Jesús. Definitivo. Queda como resultado este hombre que dice, bueno, pues así, ya entendí que tengo que bautizarme, que Él es mi Señor, aquí hay agua. Yo no me imagino que eran las aguas cristalinas, o sea, ten en cuenta que era el desierto, era un lugar
no era un oasis tal vez, no sé qué tipo de agua, pero a él no le importó si era alta, baja, o sea, no dice nada la Escritura, simplemente él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí vemos la diferencia entre un etíope y un Simón. Simón buscaba las señales, el otro buscaba verdades para vivir de acuerdo a lo que él no entendía, pero cuando lo entiende dice, ¿qué importa? Si aquí hay agua, bautízame. Pero me encanta cuando el verso 39 dice que continuó su camino gozoso. ¡Wow! Definitivamente. Y es que este eunuco representa a esas personas que realmente están buscando a Dios, que realmente tal vez no tienen el conocimiento tan profundo, pero que realmente están buscando a Dios. Qué interesante que se nos da el nombre de un Saulo, se nos da el nombre de Felipe, se nos da incluso el nombre de un Simón. Ya. Pero el etíope no se da. No se registra su nombre. Y eso es lo importante muchas veces, que no importa si nuestro nombre aparece o no aparece en escena. Lo que importa es la condición de nuestro corazón, la decisión de nuestro corazón de seguir a Cristo. Dice verso 40, que luego Felipe iba a Cesarea y donde él iba anunciando el Evangelio. Así es. Él seguía anunciando el Evangelio. Salió corriendo, siguió a Samaria, lleva a Gaza y va nuevamente a Cesarea y sigue llevando el Evangelio. Y ahí lleva el pensamiento que tú decías, mi amor, Así que es. me encanta. Evangelista de corazón, Felipe, y otro evangelista de corazón en el libro de los Hechos que está escrito en el cielo, que se sigue escribiendo en el cielo, porque son los Hechos de los Apóstoles, es Hudson Taylor. Si no han sabido de él vivió desde por ahí de 1830 hasta principios de 1900. Él estuvo evangelizando tremendamente en China, llevó el evangelio poderosamente durante toda su vida. Y lo voy a cortar el relato. En un punto hubo mucha gente, muchos chinos que él ganó para Cristo, porque aprendió varias variantes del chino. Y al hacerlo, una de las personas a las que guía le pregunta, disculpe, ¿cuánto tiempo hace que está en Inglaterra el Evangelio, las noticias de Jesús? Y le contesta Hudson, desde hace siglos. Y este hombre se sorprende y le dice, ¿y por qué no vinieron antes a decirnos todo esto? Y una frase que a mí me impacta es lo que él dice, este señor, este chino, mi padre murió buscando la verdad. ¿Por qué no vino usted antes? Y me pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo has conocido tú a Jesucristo? ¿Cuánta gente está esperando la verdad? ¿Cuánta gente está muriendo sin saber que en Jesucristo hay salvación? ¿Cuántos? ¿Cuándo fue la última vez que tú personalmente compartiste a Jesucristo? No invitaste a una persona a ir a la iglesia. Y no digo que eso esté mal, pero estamos hablando de verbalmente proclamar el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias, porque cada día es una oportunidad de salvar, de llevar las buenas nuevas. Aún en esta situación de pandemia, es una buena oportunidad que como iglesia, como hijos tuyos, no estemos enfocados en nosotros, como tal vez Simón lo hizo, sino como Felipe, que a donde quiera que vayamos, llevamos las buenas nuevas. El nombre tuyo, Jesús, para que te conozcan a ti y te vean a ti, y puedan ser libres, y como dijo el etíope,
Aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y continúe su vida gozoso para que su vida tenga efecto. Te damos gracias, Padre, porque declaro que los que nos están viendo no cae este mensaje en tierra seca, sino en tierra fértil, que da fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias y nos vemos aquí el próximo martes.